Bueno, ahora vamos a hablar sobre el paternalismo. El video anterior fue el principio de autonomía de la bioética y ahora vamos a hablar de lo que es el paternalismo y cómo este principio de la bioética de autonomía va a estar en un punto relacionado y bueno, cuál es el problema. ¿Qué es el paternalismo? En vista de consideraciones precedentes acerca de la competencia y de la racionalidad, que hablamos en el otro video, se deduce que para Culver algunas formas de paternalismo podrían estar justificadas. Una acción es paternalista cuando satisface los siguientes criterios. ¿Cuáles son estos criterios? La acción es beneficiosa para el paciente, la acción viola una regla moral en relación con el paciente, la acción se lleva a cabo sin el consentimiento del paciente y la acción es al menos parcialmente competente. Entonces, una acción va a ser paternalista cuando satisfaga estos criterios. Es beneficiosa para el paciente, viola alguna regla moral en relación con el paciente, se lleva a cabo sin el consentimiento del paciente o el paciente es al menos parcialmente competente. Las acciones que satisfacen los tres primeros criterios, pero no el último, pueden considerarse como paternales, pero no como paternalistas. Con respecto a la segunda condición, la de que viola una regla moral, se viola una regla moral cuando bien se infringe directamente un daño sobre el paciente, por ejemplo, la privación de la libertad o que tenga dolor, o bien se incrementan probabilidades de que la persona sufra algún daño. Se incrementan las probabilidades de que sufra algún daño. Por ejemplo, engañar, no cumplir con una promesa. Prima facie, al violarse una regla moral, el paternalismo es inmoral. No obstante, existen situaciones en las que puede ser un acto correcto. Entonces, el paternalismo respecto, por ejemplo, de un tratamiento, va a estar justificado. A ver si estoy grabando, perdonen que... Ahí está, sí. El paternalismo respecto, por ejemplo, de un tratamiento va a estar justificado cuando el mal que el tratamiento evitará o aminorará es grande. Por ejemplo, la muerte o una severa discapacidad física. Entonces, el mal que el tratamiento evitará o aminorará es grande. El mal ocasionado por el tratamiento es comparativamente menor. La decisión del paciente de no tratarse es seriamente irracional. Las personas racionales siempre avalarían ese tratamiento en los casos con iguales características relevantes. Es decir, la acción paternalista debe poder universalizarse. Esto en pos de la imparcialidad. Entonces, siempre se va a evitar como el mal menor en el paternalismo. Nótese que los criterios que justifican el paternalismo no contienen nada respecto a la competencia del paciente. En síntesis, al menos para Culver, la racionalidad es un concepto mucho más importante para dirimir cuestiones de este tipo. El libro ya me lo dieron resaltado y yo justo tengo el mismo resaltador, pero la verdad que todavía yo nunca lo leí. Veremos a continuación cómo Beauchamp y McCullough entiende el paternalismo médico. Este es un tipo de relación entre médico y paciente similar a la que existe entre padre e hijo. Esta analogía alude a los rasgos del papel paterno, la beneficencia del padre, que actúa en defensa de los intereses del hijo, y la legítima autoridad del padre, que le permite tomar decisiones contra los deseos del hijo. De alguna manera, también el médico tiene autoridad sobre el enfermo, ya que sus conocimientos técnicos son superiores y además ha sido requerido para favorecer el paciente a la luz de tales conocimientos. Pero en filosofía moral el término es más acotado, entendiéndose por paternalismo la limitación intencionada de la autonomía de una persona por parte de otra, o sea, limitar la autonomía de alguien, cuando la persona que limita la autonomía apela exclusivamente a motivos de beneficencia hacia la persona cuya autonomía está limitada, nunca en beneficios de terceros, sino de la persona. Los argumentos que suelen esgrimirse a favor del paternalismo son los siguientes. El médico está en mejores condiciones de decidir qué es lo mejor para el paciente en virtud de sus conocimientos y su experiencia. El dolor y la enfermedad en general no permiten al paciente ver con claridad y tomar decisiones correctas. Entonces, en medicina, los argumentos a favor del paternalismo son que el médico está en mejores condiciones de decidir que el paciente por el por el claro conocimiento que tiene. Y a veces en este momento estresante o de dolor o de enfermedad o de lo que sea, el paciente no puede tomar decisiones correctas. Por otra parte, el antipaternalismo reconoce como fuente filosófica la obra de John Stuart Mill sobre la libertad. En ella, Mill
concluye que la única justificación para interferir en las acciones autónomas de una persona es el daño producido a otro y nunca el producido por alguien a sí mismo. Los argumentos que se ofrecen a favor del antipaternalismo son: las acciones paternalistas, aunque mínimas, pueden agarrar consigo consecuencias graves si se institucionalizan. Y nadie, excepto el propio sujeto que padece una enfermedad, conoce mejor sus propios intereses. Entonces, que si estas se generalizan y se institucionalizan, traerían graves consecuencias para todo el sistema, digamos, sanitario. Y nadie, excepto el propio sujeto, conoce sus propios intereses. Entonces, clásicamente suele sostenerse que si la autonomía de una persona se halla comprometida, por ejemplo, pacientes dementes, en coma o en niños, se justifican las acciones paternalistas. Se dice entonces que se trata de un paternalismo débil. Sin embargo, dado que por definición para hablar de paternalismo se requiere limitar a la autonomía, en aquellas situaciones en las que la autonomía se haya comprometida o ausente, no habría que limitar. Por lo tanto, no se podría hablar de paternalismo. De esta forma, el paternalismo débil y el antipaternalismo coinciden en dos puntos extremos. Se justifica intervenir para proteger al paciente de males producidos en forma no autónoma, y no se justifica intervenir para proteger al paciente de males producidos de manera autónoma. Entonces, se justifica proteger al paciente de males producidos de forma no autónoma, y no se justifica para proteger al paciente de males producidos si se lo produjo él, o sea, autónoma. Así, que se lo produjo él. Así, una de las tesis sostenidas por estos autores es que no hay diferencia entre paternalismo débil y antipaternalismo. Más aún, un análisis minucioso muestra que tampoco existe diferencia entre paternalismo fuerte y antipaternalismo. Esperen que quiero ver si acá está lo que era el paternalismo débil. No, estaban los criterios débiles de incompetencia, pero no de paternalismo débil. ¿Dónde estamos? Bueno, antes leí lo que era el antipaternalismo, ¿no? ¿Cómo se llama? Que era Stuart Mill, el referente. Y acá está. Paternalismo débil, ¿qué era? Era que si la autonomía de una persona se halla comprometida, se justifican las acciones paternalistas. Entonces ahí es paternalismo débil, ahí estaba. Entonces, este paternalismo débil, que es cuando las personas están, está comprometida la autonomía de una persona, y directamente el antipaternalismo, que es el que dice que no, el sujeto es el que tiene que tomar sus propias decisiones, van a coincidir en estos dos puntos, que sí se justifica intervenir para proteger al paciente de males producidos de manera no autónoma, y no se justifica para proteger de males producidos de manera autónoma. Entonces, que si la persona se lo produjo, listo. Volví a decir lo mismo, ¿no? Yo pienso en ese ejemplo, pero bueno. Así, una de las tesis sostenidas por estos autores es que no hay diferencia entre paternalismo débil y antipaternalismo. Más aún, un análisis más minucioso muestra que tampoco existe diferencia entre paternalismo fuerte y antipaternalismo, ya que en todos estos casos la argumentación clásica es que el paciente está atravesando una situación de estrés que compromete la claridad de sus decisiones o de su autonomía. De modo que tampoco se cumplirá con el primer criterio de definición de paternalismo. Aclaro, por si alguien lo dice, de manera autónoma no es que alguien se produjo el daño, es como un pensamiento mental que tengo que lo digo, pero no es eso lo que estoy queriendo decir, así que nada, supongo que habrán entendido. No obstante, hay situaciones donde el verdadero paternalismo fuerte, hay situaciones de verdadero paternalismo fuerte en la que está justificado. ¿Y cuáles son estas situaciones de paternalismo fuerte, las cuales está justificado? Donde hay un riesgo considerable en el caso de una intervención. Entonces, el paternalismo fuerte está justificado. ¿Y cuál era el paternalismo fuerte? Repasemos. Bueno, acá no está. ¿Qué es paternalismo fuerte? Sí que es paternalismo, que es cuando la acción es beneficiosa para el paciente. Bueno, entonces, ¿cuándo este paternalismo fuerte está justificado? Cuando hay un riesgo considerable en el caso de una intervención, cuando el riesgo de la intervención es menor y la limitación de la autonomía que supone la intervención es una limitación menor. La limitación de la autonomía que supone la intervención es una limitación menor. Es decir, cuando no están en juego valores o creencias que son muy significativas para el paciente. Entonces, este paternalismo fuerte justificado en riesgo considerable, o sea, hay un riesgo considerable por no intervenir. O sea, si yo no intervengo, no sé, el paciente se me puede morir. Pero a su vez,
esta intervención que yo voy a hacer tampoco está riesgosa. O sea, si yo veo que hago esto y son malas chances de que se muera, de que no, entonces no, tampoco. El riesgo de la intervención es menor y la limitación de la autonomía, o sea, por qué no yo no podría obrar porque ese paciente tiene la autonomía limitada, es menor. O sea, después ya veremos los casos de los testigos de Jehová, pero si es algo que para ellos es de vida o muerte, que no va con su vida, con su religión y contra sus creencias, ahí no podés intervenir, no está justificado ser paternalista. Acá, además, cuando no pone en juego ni sus valores ni sus creencias, se considera que esa limitación es menor. Así hay dos virtudes que según estos autores habría que cultivar, la firmeza y la autoridad. Pero para eso, o sea, hay que ser firme y hay que tener autoridad. Pero para evitar caer en el autoritarismo, estas virtudes deben estar templadas por una tercera, la ternura. Entonces, firmeza, autoridad, pero a su vez ser tierno. En relación con el paternalismo fuerte, estas virtudes son necesarias porque muchos pacientes buscan en el médico la imagen paterna que los proteja. Ternura. La posición de Tristan Engelhardt respecto a estas cuestiones se basa en el respeto por el principio de permiso. Cualquiera sea la decisión de una persona competente, ella debe ser respetada. Engelhardt no define competencia, pero este concepto queda implícito en el concepto de persona. Para este autor, la persona es el agente moral, es decir, una entidad capaz de hacer promesas. Una persona es alguien que posee racionalidad, autorreflexión y sentido moral. Todo lo que las personas eligen libremente ha de ser respetado. El paternalismo se define tal como aparece en Oxford English Dictionary, y es el principio y la práctica de la administración paternal, el gobierno del padre, la pretensión o intento de atender las necesidades de regular la vida de una nación o de la colectividad, de modo que un padre lo hace con sus hijos. A su vez se distinguen varias formas de paternalismo que podríamos clasificar del siguiente modo. Vamos a tener paternalismo justificado y no justificado, ¿no? Y después ya viene el caso de los testigos de Jehová. ¿Cuál es el paternalismo justificado? Paternalismo en incompetentes. En el caso de individuos que jamás han sido competentes, por ejemplo recién nacidos, niños, retrasados mentales, o de individuos que habiendo sido competentes ya no lo son y no dieron instrucciones por anticipado de cómo ser tratados en caso de volverse competentes. Entonces, cuando la persona a la que vas a tratar es incompetente. Las posibles dificultades que aquí se presentan son quienes han de tentar la autoridad para decidir sobre el individuo competente y en segundo lugar sobre qué criterios decidir. Bueno, bla, 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 bla. Voy a pasar un poco porque esto es medio, no creo que tomen tan específico. Pero entonces, ¿cuándo va a estar justificado el paternalismo? Cuando la persona sea incompetente. Y otro tipo de paternalismo justificado es el paternalismo fiduciario explícito. ¿Qué significa? Consiste en designar a otro para que decida nuestro nombre. Por ejemplo, cuando el paciente dice al médico: desee usted el mejor tratamiento. En estos casos el paciente delega en el médico su derecho a decidir. Ya está, si delegó en mí, se terminó. Delega. Entonces, si delega, listo. Se permite también los contratos tipo Ulises. Supongamos que un paciente desea ser tratado con un proceso odontológico sin anestesia porque considera que el sufrir dolor lo mejorará como persona. Entonces solicita a su odontólogo que lo intervenga sin aplicar la anestesia y le advierte que aunque durante la intervención le ruegue su administración, no lo haga. El odontólogo, por más que diga, ahora sí dámelo, yo tengo que ya aclararle de antemano de que no lo voy a querer. El odontólogo procede a la extracción y el paciente comienza a suplicarle que se detenga, que sea arrepentido. Si el profesional continúa con la maniobra en virtud del contrato previo, no violará ninguna regla moral. No obstante, lo hará si decide detenerse. Él puede continuar, pero no tiene la obligación de hacerlo. En el ejemplo antes mencionado, la autoridad ha sido simplemente transferida al odontólogo, quien tiene la libertad, pero no la obligación, de reconocer el cambio de opinión del paciente. Entonces tiene la libertad, bueno, lo tomo en cuenta, o no, pero delegó en mí, ya está. Que lo intervenga sin... Bueno, eso sí. Paternalismo fiduciario implícito. Es cuando el paciente se encuentra en situación de riesgo y no hay tiempo para que reflexione y elija libremente sobre una opción. Se puede considerar la legítima intervención del médico para evitar un daño. Entonces, fiduciario implícito. No obstante, de tenerse mucha precaución en no exigir la mayor certeza sobre la competencia. Bueno, una actitud semejante podría calificarse de paternalismo débil. Bueno, no importa. Ahora vamos, estos serán los casos justificados. Entonces, ¿cuándo el paternalismo está justificado? Cuando la persona es incompetente, cuando ya antes delegó y le dijo, vos tenés la capacidad, vos decidí por mí,
y el paternalismo fiduciario implícito, que es cuando hay una situación de riesgo, ¿no? Y el paternalismo no justificado es el débil y el fuerte. ¿Cuál es el no justificado? Débil. A ver si acá ya dice cuál es el débil. No, bueno. Dice, Engelhardt critica abiertamente la posición de Culver respecto a que en algunas circunstancias se justifica el paternalismo. Su crítica se basa en que existe una dificultad insalvable a la hora de establecer la prioridad de deberes de beneficencia frente a deberes bajo el principio de permiso. Fuera de las comunidades morales concretas donde los individuos han acordado una ordenación particular de los beneficios y los daños, que coloca la intervención médica por encima de la libertad. Es moralmente reprobable llevar a cabo tales acciones. Entonces, esto de poner por encima de la libertad del paciente lo que dice el médico. En síntesis, al analizar y comparar el pensamiento de estos autores podemos arribar a las siguientes conclusiones. La posición de Culver, ¿sí? A ver, déjenme recordar bien Culver porque ya estoy mareada. Acá está, Culver era el primero, el que hablaba de que una acción era paternalista cuando era o beneficiosa para el paciente, o que viola una regla moral en relación con el paciente, o que se lleva a cabo sin el consentimiento del paciente, o el paciente es al menos parcialmente competente. ¿Y qué más? Y después lo que decían Beauchamp y McCullough era este tema de que decían, bueno, hablábamos todo del antipaternalismo y todo. Ahora, entonces, la posición de Culver parece respaldar más la práctica médica tradicional. Al mismo tiempo se basa en la argumentación sólida. Quizás su único punto débil sea que no termina de definir claramente el concepto de racionalidad, a pesar de que constantemente apela a que las personas racionales decidirían o harían. Beauchamp y McCullough intentan diferenciar entre autonomía y competencia, pero finalmente estos dos conceptos parecen superponerse, ya que la comprensión parece como criterio tanto en uno como en otro. La caracterización del tipo de información que el médico ha de suministrar al paciente es mucho más clara y explícita en Culver. Quizás podría objetarse una lista de daños que propone. ¿Por qué eso y no otros? Beauchamp y McCullough ofrecen una lista de criterios apropiados de incompetencia, pero no optan por ninguno en particular. La justificación de estos autores ofrecen es paternalismo débil. Ay, qué molesto. La posición de Engelhardt es más extrema en lo que hace al respeto de la autonomía. No acepta ninguna forma de paternalismo excepto el caso de los individuos incompetentes o de personas que explícitamente delegan su derecho a decidir. Por otra parte, si bien admite la intervención del médico sin consultar las preferencias del paciente, es en situaciones de emergencia. Advierte sobre el peligro de caer en el paternalismo débil. Y ahora bien, voy a hacer una pausa y vamos a leer sobre qué es lo que pasa en los testigos de Jehová. A ver. Bueno, lo acabo de ver y es todo el fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina. O sea, yo no voy a leer todo esto, la verdad, ni ganas, y ya el capítulo termina, pero sí los voy a introducir en lo que era el caso. Dice el caso de los testigos de Jehová. La negativa a aceptar la indicación médica de una transfusión sanguínea por parte de los testigos de Jehová constituye un ejemplo clásico del conflicto de los principios de beneficencia y de autonomía. Desde el punto de vista legal, la situación argentina es, resumidamente, la siguiente. En 1975 se planteó el primer caso referente a las transfusiones sanguíneas y el citado culto. Se presentó ante el juez el padre de una mujer mayor de edad que, habiendo dado luz, presentaba un estado séptico que hacía imprescindible una transfusión sanguínea. Esta y su esposo, los dos testigos de Jehová, se negaron a recibirla. El padre invocó sus intereses. Era el padre de la chica. Sí, el padre. El padre invocó sus intereses y apeló al estado de incapacidad temporaria de su hija a causa de la gravedad del cuadro clínico, así como a la necesidad de preservar el valor supremo de la vida. Frente a ello, el tribunal ordenó realizar todos los tratamientos necesarios para preservar la salud y resguardar la vida. Esta conducta fue luego modificada en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia en el llamado caso Beamondes, en el cual el paciente debía recibir una transfusión sanguínea por una hemorragia digestiva, y a la cual se negaba por ser testigos de Jehová. En la primera y en la segunda instancia se resolvió autorizar a los médicos a realizar el tratamiento aún contra la voluntad del paciente. La Corte Suprema recibió el recurso extraordinario y aún cuando el paciente ya había sido dado de alta, resolvió el caso en abstracto, decidiendo abordar el fondo de la cuestión. Concluyó por mayoría que se debe respetar la autonomía cuando la conducta del paciente no causa daños a terceros y no busca el suicidio, pretendiendo solo mantener las ideas religiosas que profesa. Bueno, en fin, esto pasa con los testigos de Jehová, de que no reciben sangre de otras personas.
Y bueno, y acá entonces lo que vemos es que se ponen justamente en conflicto este principio de autonomía del paciente y el de beneficencia. Bueno, fue todo por hoy.